Hola, mi nombre es Lenka Yubincado Celis Velázquez, soy estudiante de la materia INVE 300E1. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el enfoque cognitivo-conductual y un poco más en concreto de la terapia del adiestramiento de la inoculación del estrés. Primeramente, ¿qué es el enfoque cognitivo-conductual o en qué consiste este enfoque? Bueno, consiste en la aplicación clínica de la ciencia de la psicología que se fundamenta en principios, procedimientos válidos empíricamente y teorías de aprendizaje. Pero, ¿de dónde se origina este enfoque? Bueno, según la historia, la terapia cognitiva conductual se remonta desde la década de los 50 del siglo pasado, siendo aún una disciplina muy joven a lo que llevamos hoy en la actualidad. El objetivo fue hacer de la psicología una ciencia pura, natural. Siguiendo con esto, entre su técnica principal de investigación estaba la investigación de la mente a la introspección personal estructural, quiere decir internamente, pero a su vez se fue desarrollando el estructuralismo, pero también esto nos lleva un poco a irnos a Estados Unidos, donde surgieron tres nuevas escuelas: la Gestalt, el conductismo y el funcionalismo. ¿En qué se basa, pero, esta terapia cognitivo-conductual? Bueno, perseguía dos objetivos. El primero, eliminar a las otras escuelas, haciendo de la suya sinónimo de la psicología americana. Y el segundo, que era conseguir aportar a la psicología americana una base científica firme al mismo nivel que las ciencias naturales. Pero también dentro de esta terapia, como va surgiendo en la base de la psicología conductual, se basa en la escuela conductista, que estaba influenciada por el positivismo, pero dentro de esto era el máximo representante, y considerado carismático y emblemático, el conductivismo de Pavloviano, como tenemos en la imagen a Iván Pavlov. En base de la psicología conductual, el impacto de los desarrollos fundamentales teóricos de esta escuela fueron determinantes para el surgimiento y desarrollo de la terapia cognitiva. Bueno, para el desarrollo como estábamos diciendo, de parte del desarrollo, bueno, la terapia cognitivo-conductual fueron necesarios 4 puntos. El primero, la reflexología y las leyes del condicionamiento clásico. Luego tenemos el conexionismo de Thorndike y el conductivismo de Watson y posteriores desarrollos neoconductistas de Hull, Guthrie, Monroe y Tolman. Y la contribución de Skinner y el análisis experimental de la conducta. La terapia de la conducta se ha diferenciado por 3 estadios. Bueno, el primer estadio, que hace una referencia estrecha y exclusiva a la relación con las teorías del aprendizaje. O sea, esto estaría representado por el análisis conductual y aplicado, siendo la extrapolación de los principios del aprendizaje a la clínica, que se forman a partir de ellos ciertos modelos que se van dando desde el génesis y mantenimiento de los problemas cotidianos. O sea, donde la conducta normal y anormal se considera que debe ser generada y mantenida por ciertos principios de aprendizaje. Luego pasaríamos al estadio número 2, que estará marcado por la heterogeneidad en la terapia cognitiva y recoge a quienes tratan de superar algunas deficiencias y limitaciones. Bueno, o sea, a estas limitaciones nos referimos a limitaciones mostradas por la teoría del aprendizaje, apoyándose siempre en distintas teorías ya aplicadas dentro de la psicología, porque cabe destacar que este principio de aprendizaje trata de explicar el comportamiento humano, y se considera que la psicología experimental, cognitiva y social hacen su aporte
hacen su aporte de ciertos elementos que van a abordar y van a ayudar en dicha conducta humana. Pero también hay que ver que en este estadio se puede lograr ver el descontexto y los resultantes más influyentes que se hayan llevado a cabo en esta teoría de aprendizaje. Pero también tenemos el tercer estadio que llegaría hasta la actualidad, que quiere decir que esto incluiría en parte los orígenes, buscando nuevas alternativas terapéuticas. Extrapolando los nuevos contenidos o las nuevas alternativas, haciendo una retrospección hacia el pasado, hacia el origen mismo. Entonces trata de buscar de la psicología experimental y la psicología del aprendizaje el objetivo que se pretende fomentar entre la relación de la investigación básica, la que era antigua, y la aplicación clínica durante todo este principio de la época. Pero también hay que ver lo más destacable de estos modelos cognitivos es la consideración de la cognición como el elemento determinante de la conducta que aceptan la existencia de una casualidad multidimensional. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que existen diferentes cosas que se pueden desarrollar y dar o condicionar una existencia. Por eso es que hablamos multidimensional, que pueden variar y pueden existir diferentes. Bueno, ahora centrándonos un poco en más concreto ya con respecto al adiestramiento de la inoculación en el estrés, vamos a hablar de su precursor de esta teoría, que es Donald Menckenbach. Y bueno, vamos a hacer una breve introducción con respecto a su bibliografía, quién es, dónde nació. Bueno, Donald Menckenbach nació el 10 de junio de 1940 en la ciudad de Nueva York. Recibió su licenciatura de psicología en el City College of New York. Uno de los datos más relevantes de Menckenbach fue que en 1977 publicó una modificación de cognitivo-conductual, un enfoque integrador, una técnica que pone a los pacientes a cargo de su propia psicoterapia, modificando lo que ellos mismos ya conocen desde su interior. Entonces, a su vez, él llegó a ver que esta modificación de la conducta cognitiva como un enfoque biopsicosocial integrador, basado en aspectos de muchas orientaciones diferentes, incluidos el énfasis constructivo, narrativo en las historias de los clientes, su contexto cultural, es decir, todo lo que le rodea, sus fortalezas y los recursos que tenga el propio ser. ¿Ya? Dentro de su formación académica de Donald Menckenbach tenemos las formas de mejorar la resiliencia, que es una perspectiva de vida útil. También estaría la naturaleza del desafío, incidencia e impacto del trauma y las implicaciones para las intervenciones. También reforzar la resiliencia, beneficiarse de las lecciones aprendidas. Pero también aborda los problemas de violencia, donde está el desarrollo, la predicción e intervención, el tratamiento de silenciar la violencia y también un modelo de conceptualización de casos de factores de riesgo y protección, pero a la vez que están en consideraciones al intervenir con estudiantes de alto riesgo. Pero también hace un cierto avance o una cierta introducción en ciertos tratamientos de individuos con trastornos específicos, como están, y entre estos tendríamos las tareas básicas de la psicoterapia con familias, aplicaciones para niños, con jóvenes con ansiedad o trastornos depresivos, depresión y suicidio en niños y adolescentes, donde existe es muy prometedor y facilitar ciertos cambios. O sea, estas serían entre algunas las cosas más destacables que podríamos hablar un poco de Donald Menckenbach. Bueno, ahora nos vamos a centrar un poco en las fases del proceso del enfoque. Bueno, el adiestramiento de la inoculación del estrés está caracterizado por una serie de fases, desde la fase 0 hasta la fase 3,
que vendría a ser la fase 0, que conlleva a la evaluación, la conceptualización y la estructuración de las sesiones. Bueno, la evaluación tiene como finalidad que el terapeuta obtenga la mayor cantidad de información sobre el paciente, es decir, conocer claramente la problemática del sujeto, lograr establecer la intervención más apropiada, que es importante para saber el motivo de consulta, o sea, determinar cuáles son sus quejas, sus demandas que tiene el paciente y que necesita trabajar en ellas. O sea, todos estos datos generales del paciente de las distintas áreas de su vida, ya sea la personal, la afectiva, la profesional o social, nos van a ayudar a determinar, o sea, cuáles son las disfuncionalidades del sujeto y cómo se ven afectadas por los síntomas, es decir, por su historia clínica, su autorregistro, sus antecedentes, su relación familiar, o sea, cómo conlleva, cómo tiene una relación con la familia, qué son las cosas que lo aquejan o qué es lo que él siente que necesita. Y luego, a su vez, que necesitaríamos ver mediante ciertos test psicológicos, ver qué es lo que él busca o qué es lo que él cree que le hace falta, o tratar de determinar cuáles son sus quejas y demandas, como estábamos explicando. Bueno, siguiendo dentro de la fase 0, tenemos la conceptualización, que es la cognición del caso, donde consiste en estructurar el caso de una manera que se logre una buena comprensión de la problemática del sujeto, para el cual el terapeuta necesita conocer el diagnóstico del paciente, sus dificultades actuales, cómo se desarrollaron y cómo persisten en este momento. O sea, es decir, ver los pensamientos y creencias que se asocian con los problemas y qué reacciones están asociadas a esta. Es decir, necesitamos datos pertinentes que vienen a relevarnos y brindarnos cierta importancia y relevancia para el diagnóstico del paciente, que vendrían a ser desde la infancia, es decir, a todas esas experiencias que apoyan todas las vivencias que se han formado, ya sea dentro de lo positivo o negativo, según la vivencia o experiencia en sí que tenga el propio sujeto. También entrarían los problemas personales que esté presentando en ese mismo momento, ya sean dificultades del trabajo, motivación, problemas con la familia, emociones que se sienta con desesperación, agobio. Entonces, todas estas creencias, necesitamos ver cuáles son las más importantes. O sea, necesitamos ver cómo el sujeto, el paciente en este caso, se ve, cómo se ve a sí mismo y cómo trata él de buscarle una razón, un motivo y un porqué de este síntoma o de estas quejas que el paciente presenta. Bueno, ahora llegaríamos a la estructura de las sesiones. Hay que tener presente que esta parte debe ser comprensible y lo más eficaz posible. Es decir, que debemos centrarnos en cuáles son los problemas actuales más importantes para poder y ver y aprender las nuevas habilidades y así evitar que la terapia sea discontinua. ¿Qué quiere decir? Que la terapia fracase. Es por eso que para todas las terapias se ha utilizado un modelo estándar, es decir, que sigue una serie de secuencias que todas van a establecerse. Es por eso que ya se tiene una organización preestablecida de cómo se va a dar uso al mejor tiempo, o sea, es al tiempo disponible que tenemos para realizar las sesiones. Bueno, el primer objetivo dentro de la sesión estaría el crear un buen rapport. ¿A qué nos referimos con crear un buen rapport? Bueno, tenemos que entablar una cierta confianza, un ambiente agradable, terapéutico para el paciente, para que él pueda desenvolverse con tranquilidad. ¿Para qué? Para poder lograr una sesión y una terapia tranquila, extensa y que sea nutrida, pero también donde nos pueda mostrar el paciente todas sus preocupaciones y lograr que él confíe para que podamos trabajar e indagar y tratar de comprender y también tratar de colocarnos en su lugar y así saber qué es lo que él siente, qué es lo que él demanda.
Es por eso que se considera que la terapia cognitiva conductual es la más apropiada y lo más adecuado. Bueno, ahora nos vamos a ir un poco más en concreto a la fase de trabajo según Donald Menckenbaum, es decir, la fase dentro ya del adiestramiento de la inoculación del estrés. Bueno, aquí empezaríamos con la fase de la conceptualización, que sería la fase 1, que constituye aproximadamente de una sexta a una tercera parte del adiestramiento. Eso quiere decir que abarca en su mayoría. ¿Ya? Tanto así que consiste en una hora de preparación para que los pacientes que se van a someter a esta intervención quirúrgica o en 20 sesiones para pacientes aquejados del dolor. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta fase? Bueno, entre sus objetivos estaría establecer una relación de colaboración entre el paciente y las personas más importantes para él, como su cónyuge, su familia, su madre, sus hermanos. Pero también necesitamos que él nos comente, que se abra, que nos muestre cuáles son sus problemas y los síntomas que él siente como paciente, para centrarnos en un análisis concreto en esa situación, en ese momento que le ahonda malestar. Pero también tenemos que recoger cierta información mediante las entrevistas, los cuestionarios, los procedimientos de autocontrol, las técnicas que vamos a utilizar, basadas ya sea en imágenes, las evaluaciones conductuales, entre otras y entre varias que están dentro del adiestramiento de la inoculación del estrés. Bueno, una técnica dentro de esta fase de conceptualización sería la recogida e integración de datos, que es una tarea inicial del terapeuta, que es establecer una relación con el paciente y solicitarle información auxiliar para la formulación de un plan de adiestramiento que pueda adaptarse individualmente a las necesidades y puntos fuertes específicos del paciente. Dentro de esta recogida e integración de datos tenemos ciertos puntos que tenemos que tener en cuenta. Estaría la entrevista, la memorización basada en imágenes, el autorregistro, las evaluaciones conductuales y los test psicológicos. Bueno, la entrevista, ¿qué queremos hacer con la entrevista? Bueno, lo que queremos es obtener cierta información para poder saber los acontecimientos, las reacciones estresantes, incrementar la conciencia de los pacientes acerca de su contribución, o sea, cuáles son las cosas que les aquejan o sus reacciones que tienen sobre ciertas cosas que le resultan malestar a él, como el estrés. También tenemos que evaluar las expectativas, qué es lo que espera él del adiestramiento, y luego proporcionar un análisis que nos dé hacia la consideración y formular todos estos momentos o estas estructuras que se va a ir dando. La memorización basada en imágenes, su objetivo parte de ayudar al paciente a que se dé cuenta que es víctima de un estrés. ¿Ya? En efecto, trata de que él se evalúe sus acontecimientos, su manera de sentir, de pensar y comportarse. Puede contribuir, ¿y qué puede contribuir esto? A su nivel de estrés que él pueda estar. El autorregistro, que trata de que se alcance el éxito cuando el terapeuta pueda lograr que el paciente sugiera cuál es el procedimiento más adecuado o qué es lo que él cree que debe utilizarse más específico según su condición en la que él presente. Es decir, que el terapeuta se convierta o haga una actuación para que el paciente vaya poco a poco y paso a paso para sugerir cuáles podrían ser los procedimientos específicos. Y también a su vez trataríamos de que él vea con una sugerencia de practicar cierta terapia o técnicas dentro, como la relajación y efectuar experimentos personales, al fin de lograr que este objetivo se cumpla. Dentro de las evaluaciones conductuales tenemos que son los complementos de la manera satisfactoria mediante
todas las evaluaciones que se puedan dar cognitivas o en ciertas grabaciones que se pueda hacer el paciente para que él pueda ver y afrontar cuáles son las cosas, cuáles son sus experiencias, cómo se denotan, cómo sobresalen, y esto nos va a mostrar todo su comportamiento. Dentro de los test psicológicos, bueno, ya sabemos que los test son para hacer ciertas medidas que nos van a dar ciertas exigencias que están dentro de la población, ya sean para medir la ansiedad, el estrés, la depresión. Se elaboran, existen ciertos test que nos van a ayudar para que solo sea de una relación autoeficacia y expectativa, es decir, que nos cumplan, porque cada paciente nos tiene que colaborar para que se nos lleve en concreto esta técnica, es decir, para que exista un buen desarrollo de la terapia. Bueno, otra técnica dentro de la fase 1 de conceptualización es el proceso de reconceptualización. Bueno, en la fase de adiestramiento del estrés concluye con la oferta por parte del terapeuta de un modelo conceptual, una reconceptualización del estrés del paciente. Los pacientes inician el adiestramiento en algunas nociones o modelos implícitos relativos al estrés, proporcionándonos un medio para integrar y las diversas fuentes de información y transmitir la naturaleza, la transacción del estrés y el afrontamiento. Es decir, cómo se da, cuáles son los procesos para poder hacer la interpretación correcta. También tenemos que traducir los síntomas del paciente, ya sean síntomas físicos, mentales que el paciente presente y que le dificulten para poderse desarrollar dentro de la sociedad, es decir, todos aquellos hechos abrumadores, irremediables e indiferenciados que él no pueda controlar. O sea, remodela el estrés del paciente de una manera que sea susceptible de soluciones que sean aceptables o que tengan un significado para el paciente. O sea, crea una expectativa positiva, un sentido que los tratamientos ofrecidos realmente son apropiados para el problema que aqueja al paciente, es decir, que son concretos para poder tratar esa situación en ese momento en que se encuentra el paciente. Bueno, ahora entraríamos a la fase 2. La fase 2, que es la adquisición de las habilidades. Bueno, el objetivo es asegurar que el paciente desarrolle capacidad de ejecutar efectivamente. O sea, se considera al paciente como un colaborador de este empeño. O sea, el propósito es aprovechar las actitudes y expectativas del paciente sobre los procedimientos específicos para poder controlar el estrés. Es decir, criterios ya sean usados anteriormente sobre el éxito, la duración y los tiempos de los esfuerzos ante estas reacciones de fracasos que se puedan presentar en el desarrollo de la terapia. Es decir, que va a tratar de que el terapeuta evalúe repentinamente el diálogo interno del paciente sobre cada procedimiento que se pueda presentar dentro de esta fase. Bueno, dentro de las técnicas de esta fase 2 podemos encontrar el adiestramiento en autoinstrucción o autodiálogo dirigido. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el adiestramiento en autoinstrucción está diseñado para fomentar una actitud positiva según la actitud de la resolución de los problemas. ¿Qué quiere decir? Que necesita una actitud para poder solucionar los problemas que se presentan. Y a su vez tratamos de engendrar estrategias cognitivas, es decir, que sean específicas ya del paciente para que se puedan utilizar no solo en esta fase, sino en las diferentes fases que se presentan dentro de la inoculación. Y a su vez que esto va a ayudar a que sea una respuesta hacia el estrés de una manera más específica. Y el autodiálogo nos está orientado a el pensamiento para ayudar a los pacientes. ¿Y qué queremos hacer o qué queremos lograr con esta técnica? Bueno, necesitamos que el paciente se evalúe las exigencias de una situación, planificar
quizás anteponerse o adelantarse a los futuros estresores que se le puedan presentar. También necesitamos controlar los pensamientos, las imágenes o sentimientos negativos que pueda tener o aquellos pensamientos que puedan engendrar estrés dentro del paciente. También necesitamos reconocer, utilizar y calificar de nuevo la activación experimentada, es decir, qué fue lo que experimentó el paciente. Necesitamos reconocerlo, utilizarlo y calificar en qué grado se ha dado esa activación de esa sensación de estrés. También necesitamos que aprenda a afrontar las intensas emociones disfuncionales que pueda experimentarse, es decir, que pueda presentarse esas emociones que puedan desbordarlo. También necesitamos que él se psicoanalice, es decir, que vea cuáles son esas situaciones estresantes, que él vea, para que a su vez logre hacer una reflexión sobre la actuación y fortalecer para ver si ha logrado el afrontamiento. Es decir, necesitamos que él vea y haga un afrontamiento ante esta situación. Bueno, otra técnica dentro de la fase 2 tenemos también el papel de la negación. Bueno, el papel de la negación nos habla de qué es la exposición de las intervenciones cognitivas, es decir, la terapia cognitiva según la resolución de problemas y el adiestramiento en autoinstrucciones. Subraya que el papel que tiene la comprobación de la validez de los pensamientos y sentimientos que pueda presentar el paciente, pero también nos habla de las situaciones estresantes, o sea, cuáles son las respuestas activas ante este afrontamiento, tanto mentales como conductuales, que puedan ser reductoras del estrés, es decir, que nos ayuden a trabajar y bajar los niveles de estrés que pueda estar presentando el paciente. El terapeuta debe considerar que estas condiciones estresantes, o sea, la negación que pueda llegar a presentar, puede también a su vez ser un medio útil que nos podría ayudar a que el paciente haga una observación atribuida y relacionada con todo lo que ve. Aquí también podríamos destacar a Random Neighbor, que nos va a ayudar a ver en ciertas cosas cómo es. Un ejemplo sería con respecto a los alcohólicos anónimos, donde nos trata de mostrar que el terapeuta es el que hace ser cauto en cuanto a la imposición de los valores, o cómo se da un modelo de afrontamiento como norma, un aspecto esencial de todo lo que se pueda presentar o se pueda hacer un programa para ayudar al paciente. A su vez que debemos saber interpretar cuáles son las situaciones, cómo son incontrolables, cómo no. O sea, tenemos que saber seleccionar el adecuado proceso del afrontamiento que se pueda presentar para el paciente. Bueno, llegamos a la fase 3, que es la fase de aplicación, consolidación, que ya se da dentro del adiestramiento. También tiene una serie de técnicas que se dan en esta fase para poder llevar a cabo sin ningún problema. Vamos a hablar después más adelante de 2 técnicas que nos van a ayudar a realizar esta fase. Pero primero vamos a hablar sobre la fase 3. Bueno, esta fase persigue un objetivo, o sea, que es estimular a los pacientes para que pongan en práctica las respuestas de afrontamiento a las situaciones de vida diaria que acrecientan al máximo las oportunidades de un cambio, o sea, un cambio generalizado, buscar un cambio, tratar de innovar, de cambiar, modificar esos pensamientos que puedan existir. Es por eso que está centrado en el adiestramiento de ayudar a los pacientes para que cambien su visión del estrés y adquieran habilidades de afrontamiento. Necesitamos que ellos modifiquen ese pensamiento, modifiquen esa visión de qué es lo que ellos creían que el estrés causaba. Necesitamos que adquieran por eso habilidades que les van a ayudar a poder sobrellevar. Pero también el terapeuta va a necesitar avanzar todo esto por ciertas etapas, introduciendo en vivo, que queremos decir en directo, en concreto, hacia delante del paciente, situaciones que le produzcan estrés para que él pueda manejar. Y a su vez necesitamos que haga una transferencia y
estas habilidades se presenten y las practique. Las practique para que las pueda llevar a cabo en el mundo real. Es decir, que adquiera estas habilidades de afrontamiento para que no solo sea en ese momento de la fase o de la terapia en concreto, sino las tiene que llevar al mundo real para poderlas llevar a cabo delante de una situación real, concreta, que le pueda producir ciertos niveles de estrés. Bueno, entre algunas de las técnicas dentro de esta fase tenemos el ensayo de imágenes, que se trata de hacer una representación, una imaginación de ciertos papeles que el paciente puede ensayar durante estas sesiones. ¿Para qué? Para que el afrontamiento que se aproxima a la situación estresante, es decir, que le haga un ensayo mientras las imágenes y pueda ver, valorar cuál es su reacción ante ese hecho que le causa estrés y él pueda sacar sus habilidades para poder enfrentar esas situaciones. Este procedimiento está derivado desde la desensibilización sistemática de Wolpe, donde vamos a tratar que el paciente genere una colaboración mediante una jerarquía de escena. ¿Qué quiere decir? Que nos dé ciertas diversas conductas estresantes que se le dan o que le producen ansiedad también a su vez, para ver cuál es el procedimiento que vamos a llevar a cabo. O sea, estas escenas o estas imágenes le van a causar cierto grado de estrés. ¿Para qué? Para que podamos hacer un registro y él mismo puede hacer un autorregistro para ver cuál es el grado de estrés que le está produciendo, ya sea mediante el registro, anotaciones o las entrevistas que podamos tener con él. También tenemos que ver toda la parte con respecto a la educación, ya sea del paciente o del terapeuta, para ver las dimensiones que puedan abarcar estas situaciones y así disponerla de un nivel jerárquico. Pero el objetivo en sí es que el paciente aprenda a observar, incluso a prever cuáles son las señales, el modo que pueda convertirse estas señales que produzcan respuestas de afrontamiento, para incrementar al máximo la similitud entre el ensayo imaginativo, que sería el ensayo de imágenes, y el afrontamiento directo con la realidad, con el hecho, con la vivencia real, con aquella experiencia que le va a dar una serie de estimulación de ansiedad, un nivel, un grado. Es decir, aquellos pensamientos que se le van a presentar, todos sus sentimientos que le van a generar un grado de nivel de estrés y las dificultades que él se le pueda presentar. Por eso necesitamos que él utilice todas las habilidades de afrontamiento que ya ha ido adquiriendo según el paso de las fases que hemos ido hablando anteriormente. Bueno, otra de las técnicas sería la consolidación. La consolidación o extensión del adiestramiento en el futuro, el paciente y el terapeuta no deben considerar el programa de adiestramiento como un fin en sí mismo, sino más bien como el paso de una fase diferente, es decir, de una fase para continuar, para llevar luego al mundo real todo lo que se ha aprendido en estas circunstancias, en este ciclo de fases que se han ido dando desde la fase 0 hasta la fase 3. O sea, el plan de adiestramiento lo que trata es que se haga un seguimiento o un refuerzo en las sesiones según también el paciente o cierta población específica que nos vaya a denotar o hacer una demanda de la situación que se está llevando a cabo. O sea, según se va dando el adiestramiento, tiene que ir disminuyendo todos estos niveles de estrés que se puedan dar. También tiene que ver que en las últimas sesiones tienen que darse ya sea con tiempos más alargados, más prolongados, ya se irían viendo cada 2 semanas en vez de verse semanalmente. ¿Por qué? Porque se supone que ya estamos llegando al fin de la fase, entonces el paciente ya debe poder manejar un poco
las habilidades de adiestramiento que se le han dado para que pueda afrontar. Y así estas sesiones van a ir disminuyendo y luego se va a hacer un seguimiento y refuerzo que pueda tener lugar cada 3, 6 o 12 meses para ver cómo ha evolucionado o cómo ha seguido el paciente, cómo ha afrontado ciertas circunstancias de su vida real en base allá a las habilidades de adiestramientos que ha adquirido y cómo ha logrado solucionar sus problemas y todas las dificultades que se le han ido presentando según el transcurso de su jornada laboral, su casa. Entonces necesitamos que esta frecuencia y el momento de las sesiones van a variar. Hay que tener presente que no todos los pacientes son iguales y según el tipo de paciente que tengamos va a ser diferente. Pero también tenemos que tener en cuenta que lo más efectivo de la manera nos va a llevar a los contactos posteriores del adiestramiento. Y el objetivo en sí es formar a los pacientes sobre los pros y los contras de buscar una ayuda adicional. Bueno, en primer lugar, hemos llegado a ver que hemos pasado por una serie de fases, desde la fase 0 hasta la fase 3, y bueno, hoy hemos podido ver ciertas técnicas donde se va a llegar todo este proceso para hacer una inoculación del adiestramiento de estrés. Dar las gracias, muchísimas gracias, y eso ha sido todo.